transitoria es parte clave. La ecuación nada más requiere de añadir un término transitorio. Aquí lambda hace a veces una capacidad de almacenamiento. Literalmente esta ecuación está diciendo el ritmo al cual se almacena energía en el cuerpo, permíteme hablar como si fuera un cuerpo normal y corriente, va a depender de la conducción, que va a decir a su vez cuánto sale o entra del ambiente que lo rodea y de cualquier fuente que haya. Esto es un balance de energía. Lo que pasa es que en vez de estar escrito como nos lo explicaron en términos, está escrito en un lenguaje de transferencia de carga. Entonces, bueno, lo que se dijo de cómo aproximar esto sigue en pie. Eso es lo que dice aquí. No vamos a cambiar ni un ápice de lo que ya se hizo. Lo que hay que ver cómo se va a aproximar esto. Los dos libros de Patanca que yo les indiqué en las referencias hacen una integración, así como aquí se hizo una integración en el espacio, ahora como aparece el tiempo, se hace una doble integración en el tiempo y en el espacio. Pero aquí hay una manera rapidita de mirar eso más rápido. Bueno, esto lo aproximamos vía volumen de control. Porque esta es una derivada con respecto al tiempo. Y esa la aproxima desde hace mucho tiempo atrás. Es un método que se llama diferencia finita. ¿Cómo funciona ese método? Facilito. Aquí hay una derivada de phi con respecto a t. A phi en t más delta t menos phi en t dividido por delta t. Aquí está escrito. Este es phi p en t más delta t. Y este es phi p en t, que es el inicio. Y por eso ahí se puso 0. ¿Inicio de qué? Del paso en el tiempo. ¿Okay? Así como una coordenada espacial tiene un inicio, la coordenada tiempo también tiene un inicio. Bueno, aquí está. Igualito como lo enseñaron en cálculo. Simplemente reemplazo esto por esto. Y se acabó. Aquí está en forma general, donde va a haber un volumen. Porque recuerden, realmente aquí hay unas integraciones que tal, y eso va a conducir a un volumen. Pero aquí surge una duda. Ok, con la aproximación que se acaba de usar, aquí aparece phi p en el nuevo instante. Pero aquí aparece también phi. ¿En qué instante se utilizarán eso? ¿En el instante inicial, que lo denoto como el supraíndice 0, o en el instante final del paso, para el cual no estoy usando supraíndice? Caramba, buena pregunta. Si a uno le gustan las cosas por la ruta del mínimo esfuerzo, yo pondría 0. Porque si yo pongo 0 en todo esto phi, nada más me queda la incógnita en una sola parte. Yo lo despejo phi p, todos los otros phi están evaluados al comienzo. Ahí puedo resolver las ecuaciones una por una. No tengo que resolverlas de un solo viaje. Porque en cada ecuación nada más me queda la incógnita de ese modo. Más nada. No me aparece la incógnita de los nodos vecinos. La pegué. Bueno, no hay que, como dicen, contar los pollos antes de nacer. Realmente hay opciones. Una es esta. Es como si yo dijera, en el paso, en el tiempo, los valores iniciales prevalecen a lo largo de la mayoría de ese lapso, de ese paso. Y cuando ya se acerca al final, alcanza la temperatura. Por supuesto, yo pudiese razonar en sentido contrario. Es decir, al comienzo de un solo trancazo, como se diría en maracucho, ya sube
la temperatura al valor final. Y luego, en el resto del paso, mantiene ese valor. Si yo hago eso, es como si toda esta ficha parece que fuera una incógnita. Entonces tengo que resolver el sistema otra vez, como lo venía haciendo. Y nunca falta quien quiere estar bien con los creyentes, con Dios y con el diablo. Dice, no, yo me voy por el camino central. Ustedes son extremistas. Esto lo plantearon dos señores llamados Frank y Nicholson. Bueno, ¿qué dice la realidad? Si ustedes tienen una masa rodeada de un ambiente uniforme y observan su calentamiento o enfriamiento, aquí parece el calentamiento, lo que se observa es algo como aquí. Sube al principio rápido y luego tiende asintóticamente al valor final. Eso es lo que se observa. Es más, si ustedes hacen un modelo sencillito, 0 dimensiones, ¿qué significa 0 dimensiones? El cuerpo tiene una sola temperatura. Se puede resolver la ecuación de balance de energía y se comprueba que efectivamente es así. Bueno, de estas tres opciones que históricamente se han presentado, no hay duda que la que más se acerca a esto es la implícita. Esa se adopta. Comienza parabólico, profe, y después se queda constante. Sí, al principio cambia rápido. Ustedes sacan su taza de café que está hirviendo, esperan poco tiempo para ponerse en los labios. Pero si ustedes la dejan un rato todavía, la prueban y está tibia. Pero si en poco tiempo se la pueden poner en los labios, quiere decir que al principio lo bajó muy rápido. Porque si ustedes la sacan y se la ponen en los labios, se van a quemar sin duda. Eso es por la diferencia de temperatura. Más pequeña ¿Perdón? es por la diferencia de temperatura. Mientras más pequeña la diferencia de temperatura. No, es por el fenómeno de difusión. El fenómeno de difusión tiene esa característica. Cambia rápido cerca de la fuente que lo produce y lento lejos. Por eso la capa límite es esa zona de un flujo en contacto con un sólido donde los efectos viscosos son importantes, es usualmente pequeña. Tú te alejas no tanto de la superficie y ya los efectos viscosos se han debilitado. Entonces eso es propio de los efectos difíciles. Bueno, al hacer eso, la ecuación era idéntica en su estructura, en su forma, a la que veníamos usando para flujo permanente. Idéntica. Pero ahora hay cambio en los coeficientes. Los coeficientes vecinos no cambian para nada. Y aparece una especie de vecino en el tiempo que tiene este valor. Ese vecino en el tiempo aparece en dos partes. Aparece en el término independiente, sumándose a lo que ya existía, que era la parte constante de la fuente, y aparece en el término apenas, sumándose a lo que ya existía. Lo que ya existía era la sumatoria de estas especies de factores del peso y la parte variable de la fuente. Pero la estructura es lo mismo. Si la estructura es lo mismo, el método que ya hemos diseñado para resolver el sistema de ecuaciones, no tengo que cambiarle ni una instrucción, ni un término. En línea por línea el uso idéntico. Lo único es que tengo que calcular los coeficientes tomando ahora en cuenta el tiempo. Pero aquí hay algo muy interesante y que se utiliza computacionalmente. Que creo que está escrito más adelante, pero después te lo voy a decir.
Fíjense qué pasa si usted pone un delta t infinito. Supóngase que usted dice que el problema es transitorio y voy a dar un paso en el tiempo. Y va a ser con delta t infinito. Esto es cero. Si esto es cero, no aparece aquí. No aparece aquí. Tremenda noticia. Ustedes, ¿pero por qué? Para la programación. Yo voy a programar para resolver solamente el problema de flujo transitorio. Pero cuando sea un problema de flujo permanente, le digo que va a ser un solo paso en el tiempo. Y que el delta t, ese paso en el tiempo, es muy grande. No puedo poner infinito en la computadora. Pero sí puedo poner, por ejemplo, 10 a la 30 o 10 a la 30. Y eso, para propósito práctico, significa muy grande. Entonces utilizo el mismo programa para flujo permanente y para flujo transitorio. Esto indica que vamos a tener un programa de propósitos generales. O sea, sirve para lineal y no lineal, transitorio y permanente, difusivo o convectivo difusivo, laminar o turbulento. Lo único que no va a servir, y es porque no se puede hacer, es para flujo compresible. Ya le voy a decir por qué. La densidad usualmente varía producto de presión y temperatura. ¿Okay? Cuando la densidad varía solamente por temperatura, eso no se acostumbra a llamar flujo compresible. Inclusive hay simulaciones donde solamente se utiliza la densidad variable en el término gravitacional. Por ejemplo, en la ecuación de continuidad no se usa, ahí no hay término gravitacional. Pero en el término gravitacional, la fuerza gravitacional va a ir cambiando de acuerdo a la densidad. Si la temperatura afecta a la densidad, entonces hay que tomar en cuenta los cambios de densidad para el efecto gravitacional. ¿Y por qué se toma ese trabajo? Convección libre. Vivimos en conducción de calor, en transferencia de calor, la conducción libre es un fenómeno importante, muy importante. Si yo quiero incorporar convección libre, voy a tener que de alguna manera introducir los cambios de densidad con temperatura. ¿Y cuándo es que hablan de flujo compresible? Cuando la presión afecta considerablemente la densidad, se habla de flujo compresible. Es muy importante cómo la velocidad afecta la presión, y la presión la densidad, la densidad la velocidad. Ahí se ve que hay un círculo. Densidad variable. Entonces, este método acepta cambios de densidad siempre y cuando no sean productos de presión. ¿Y se puede extender el flujo compresible? Claro, claro que se puede. Profe, cuando por ejemplo phi tiene el cero ese arriba, ¿sí? transferencia, por ejemplo, Q tiene arriba esa transferencia de calor, ¿verdad? Pero ahí phi. Temperatura. Puede ser varias cosas. Sí, puede ser varias cosas. Puede ser temperatura, puede ser concentración de una especie, y a la larga puede ser velocidad inclusive. Todavía no. Cuando nosotros incorporemos convección, la ecuación va a ser muy parecida a esta. Lo único que va a tener un término extra que es de presión. Pero muchas de las cosas que estamos diciendo siguen teniendo validez. Sí, porque allá, por ejemplo, en la ecuación 3,43a, allá no tiene el cero arriba. Claro, porque va a tener el cero. Estas son incógnitas. Este es en el nuevo tiempo. Estas son las incógnitas. Si tiene cero, eso es conocido. Eso es conocido. O sea, un paso en el tiempo comienza
o tiene como propósito llevar phi p de su valor inicial a un valor final, siendo el valor final el que tiene al terminar el lapso del término. En el pasado ya casi nadie usa esta idea. Hablaban de una molécula computacional, en el sentido de yo quiero el valor de phi aquí, phi p. ¿Qué me dice esta ecuación? Esta ecuación me dice, mira, tú necesitas phi p en ese mismo punto, pero en un instante anterior, en el instante t. Y tú quieres phi p en el instante t, pero vas a tener que usar también los valores vecinos que no conoces. Entonces, por ejemplo, un método como este, ¿cómo sería su molécula computacional? Este punto está aquí y este punto está acá. Entonces, la molécula computacional sería una raya aquí y una sola línea aquí. Bien. Lo cual indicaría que todos los valores de phi que yo necesito para calcular phi p ya los conozco. Por eso es que se llama explícito. Yo estoy despejando phi p. Pero aquí no lo puedo despejar. Lo puedo escribir. Pero eso no es un despeje verdadero. Porque yo conozco phi en los vecinos. Aquí esto está escrito para que se pueda usar en una, dos, tres dimensiones y en cualquier sistema coordenado. Fíjense, este es área. Esto no, si el flujo es unidimensional no lo ponemos. Esto representa una longitud. Esto representa un volumen. Si el flujo es unidimensional, aquí no va a aparecer un volumen. Lo que va a aparecer es delta x. Si yo utilizo otras coordenadas, bueno, tendré que poner áreas y volúmenes y distancias de acuerdo a esas coordenadas. Por ejemplo, coordenadas polares. Les refresco la memoria. Una coordenada angular y una coordenada radial. Esas son coordenadas polares. Ajá. ¿Cuál es la variable de la coordenada angular? Un ángulo, pero un ángulo no es una distancia. ¿Qué voy a poner yo allí? ¿Un ángulo? No, señor. Tiene que poner una distancia. Pero ¿cuál es la distancia? R por delta teta. Cuando yo me muevo en una circunferencia, moviendo el radio, estoy recorriendo un ángulo. Ese es el delta teta. Pero recorro una distancia también. Que es el radio por delta teta. Esa sería la que hay que poner. Entonces, así como está escrito, en este final de página, sirve, repito, para cualquier sistema coordenado y para cualquier número de dimensiones. Claro, interpretando adecuadamente las cantidades geométricas que hay aquí. Entonces, eso hace este programa, este método, muy fácil de entender a otros. Y por eso, si llegamos a usar el PRODIC, digo si llegamos porque tengo que probar que lo podemos manejar aquí sin ningún inconveniente. Ese va a tener coordenadas cartesianas, coordenadas polares y coordenadas antisimétricas. Tres sistemas coordenados. Profe, en el caso de que, por ejemplo, la diferencia de temperatura sea infinita, ¿cuándo se da ese caso? Bueno, aquí no lo puede programar poniendo infinita. Tendría que poner una temperatura muy grande, que puede ser, por ejemplo, 10 a la vez. Nada, ese otro número más. Recuerden, para el computador ese otro número. Para el computador, cómo manejar 500 y 500.000 es igualito. Eso es como si fuese un temple demasiado abrupto, violento o algo así. Bueno, ahí sí es bueno decir algo. Menos mal que hiciste el comentario. Cuando las cosas cambian demasiado rápido, a lo mejor ni siquiera la ley de Fourier es suficiente. Hay conducción de calor no Fourier. Y uno de los casos en los cuales hay que utilizarlo es cuando
la diferencia de temperatura que motoriza el fenómeno es demasiado grande. Entonces ahí la ley de Fourier no está buena. Así como hay fluido newtoniano y no newtoniano. Claro. ¿Ven? Entonces el equivalente a un fluido newtoniano sería un sólido de Fourier. Entonces hay sólidos que no, de acuerdo a las condiciones, no siguen la ley de Fourier. Yo todavía no he visto el primer libro que se ponga a resolver problemas utilizando condiciones de calor no Fourier. Lo he visto en artículos, pero sí he visto algo más curioso todavía. Hay un libro de convección por un profesor de apellido Keyes, que escribió mucho sobre intercambiadores de calor. Entonces él dice en ese libro que diferencias de presión pueden generar transferencia de calor. Diferencias de presión. Sí, él dice que temperatura no es la única causa de transferencia de calor. Y él enumera ahí diversas variables que pueden generar transferencia de calor. Entendiendo por calor, energía. Porque el calor es energía que está en tránsito. Pero él lo dice en su libro, yo ni siquiera un artículo de lavado yo veo donde incorporen ese caso. Pero ese era un profesor muy respetuoso, muy respetado. Es un manómetro, profe. Un tipo que sabía mucho. ¿Se puede dar una transferencia de calor? ¿Cómo? Un manómetro. No. Diferencia de presión entre dos cuerpos. Entre dos cuerpos. Por ejemplo, dos fluidos a distintas presiones y los pones en contacto, ahí dice que hay algo que es semejante a la transferencia de calor y que se debe a la diferencia de presión. Bueno, este diagrama de flujo engloba todo lo que hasta ahora hemos dicho sobre el método del volumen finito. Voy a sacar la lista.